Bueno amigos, saludos, muy buenas noches. Este spot que acaban de ver ustedes es la columna vertebral de una campaña importante que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad de nuestro gobierno, hablando de la importancia del uso racional de los medicamentos. Es una campaña que nos parece oportuna e importante. ¿Y esto por qué? Pues porque en España consumimos una cantidad tremenda de medicamentos y, lo que es peor, un porcentaje de estos no se utilizan correctamente o sencillamente no se utilizan los puntos SIGRE, donde ya hablaremos de ello. Conviene depositarlos si no se han consumido en el momento en que ha terminado el tratamiento. Esto puede convertirse en un riesgo y, en definitivas cuentas, en ocasiones no les damos a los medicamentos la importancia que tienen. Esta campaña, decimos, por lo tanto, es oportuna, y a ella se ha unido el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos y muy especialmente el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Para hablar precisamente de la importancia del uso correcto de los medicamentos está con nosotros esta noche Concepción Hermán Zurita, que es vocal de adjuntos, sustitutos y del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, con quien vamos a hablar de el por qué precisamente esta campaña es importante y cómo se ha unido a ella el Colegio de Farmacéuticos. Buenas noches. Buenas noches. Pues el colegio, por supuesto, ha brindado tanto sus instalaciones como la presencia aquí de mí en este programa para que pongamos de manifiesto la importancia que tiene hacer un buen uso de los medicamentos, partiendo de la base de que los medicamentos son un instrumento muy eficaz y maravilloso para la prevención y para el tratamiento de las enfermedades. Sí que hay que tener mucho cuidado de cómo se utilizan y es importantísimo utilizarlo adecuadamente. La pregunta sería inmediata y urgente. ¿Los medicamentos son inocuos? ¿Los podemos utilizar a la ligera? Pues no son inocuos. Los medicamentos en sí mismos ya conllevan un riesgo y no se pueden utilizar a la ligera, como bien dice el lema de la campaña, porque del buen uso que hagamos de ellos depende que recibamos un efecto óptimo y un efecto terapéutico. La principal y lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar un medicamento es tener un conocimiento sobre el medicamento. Y este conocimiento se adquiere mediante la información. La información nos va a llegar a través de tres puntos muy importantes. En primer lugar, de la consulta del médico. Cuando uno asiste al médico por cualquier enfermedad, por cualquier dolencia, es fundamental hacer caso a lo que el médico nos dice: pauta, dosis, duración del tratamiento, y en caso de tener cualquier tipo de duda, allí mismo en la consulta hacérselo saber al médico, decirle los tratamientos que tenemos previos, o sea, de base que tengamos, si hay una hipertensión, si hay una diabetes, si hay algún tipo de... Y con toda esa información pues ya se tiene un conocimiento de lo que hacer con ese medicamento. En segundo lugar, otro punto de información sería el farmacéutico. En caso de cualquier duda que no hayamos aclarado con el médico o que nos surja a raíz de haber salido de la consulta, ahí está el profesional farmacéutico para solventar cualquier tipo de duda, también a nivel de reacciones adversas que nos puedan también producir, de interacciones, de pautas, de dosis que se nos haya olvidado, que no lo hayamos escuchado bien. Y luego otro tercer punto que me gustaría destacar y que es muy importante es el prospecto de los medicamentos. El prospecto de los medicamentos va dirigido al paciente. Es un documento que se escribe de manera sencilla y clara, se intenta utilizar pocos tecnicismos para que llegue bien al paciente, y en él está toda la información también del medicamento, y en caso de cualquier duda, pues en primera instancia es... Yo con esto quiero hacer una broma, y es que decía un amigo mío que como uno se lea detenidamente el prospecto del medicamento, es que no se toma el medicamento, porque claro, hay tal cantidad de posibles complicaciones que claro, se ponen porque es inevitable que, y la ley lo establece, hay que explicarlo, pero hay que decir también que esas posibles complicaciones de los medicamentos, y todos tienen lógicamente alguna, son en un porcentaje de casos tan pequeño que por eso se ha autorizado
su venta, como es natural. Luego hay otro aspecto que me parece importante. ¿Por qué un mismo medicamento no ejerce la misma función y, sobre todo, produce la misma eficacia en un enfermo que en otro? Y ahí añado un tema que me parece esencial, y es evitar, por lo tanto, que si a mí me va bien este medicamento, tómatelo tú, es decir, la automedicación. Exactamente. Mira, sencillamente un medicamento no va a ir igual en un individuo que en otro, sencillamente por la idiosincrasia propia de cada individuo. Cada individuo tiene unas características genéticas determinadas, unas características físicas determinadas, y esto hace que el medicamento en el organismo de cada individuo pues, se manifieste de manera diferente. Hay veces que un individuo se toma un medicamento y le va perfectamente y no le da ninguna reacción adversa, y ese mismo individuo en una segunda o en una tercera utilización del mismo medicamento puede desarrollar una reacción adversa. Por eso no es bueno aconsejar a otras personas la utilización de un medicamento que nos haya ido a nosotros bien o que nos haya prescrito el médico. Los tratamientos deben ser siempre individualizados y deben ir dirigidos a un paciente concreto y para una dolencia o enfermedad concreta. Y nunca se debe de automedicar uno ni aconsejar a otras personas de la utilización de los medicamentos. Naturalmente que como uno utilice el medicamento, de cómo lo utilice, así va a ser el rendimiento que éste ofrezca. Y es un tema que me gustaría traer aquí también porque el no terminar, por ejemplo, el número de pastillas que hay que tomar para entendernos en algún momento puede convertirse en un riesgo. El tomar en exceso un determinado tipo de medicamentos también puede convertirse en un problema, o el hecho de que se haya olvidado una dosis del medicamento y pensar que al día siguiente uno la puede tomar doble. Todas esas cosas hay que tenerlas además muy en cuenta, porque si no el medicamento no solamente no va a servir, sino que incluso se puede convertir en algo verdaderamente peligroso para la salud. Sí, es así. El tratamiento debe de cumplirse, y en eso es una lucha diaria que tenemos los farmacéuticos y los médicos para que los pacientes cumplan los tratamientos. Generalmente los pacientes se suelen cansar, no suelen cumplirlo. En cuanto ven una mejoría cuando están tomando el medicamento, pues suelen dejarlo, no lo suelen terminar. Eso pasa sobre todo con los antibióticos, con lo que efectivamente eso se puede convertir en un riesgo serio, ¿no? Los antibióticos es una de las bases más importantes, porque es que nos estamos quedando sin arsenal terapéutico para combatir las infecciones, del uso tan abusivo que ha habido de los antibióticos y del mal uso de no haber cumplido los tratamientos, de no haber seguido el cumplimiento terapéutico. Es fundamental que si un médico establece una pauta, 7 días, un comprimido cada 8 horas, sean esos 7 días, cada 8 horas también es fundamental el horario, porque el organismo está recibiendo esa dosis a una cantidad determinada, y eso es lo que nos va a permitir acabar con el microorganismo que está produciendo esa infección. Sí, además que hay que hacerlo de una manera sistematizada, es decir, siguiendo las instrucciones precisas que ha determinado el profesional médico. Exactamente. Luego, yo no me canso de repetirlo en este programa, tenemos aquí un verdadero tesoro, y es que a menos de 500 metros de nuestro domicilio vamos a encontrar en cualquier rincón de nuestro país una farmacia que va a dar respuesta a aquellas dudas que nos han quedado, porque ya se sabe, lógicamente, hay muchas personas que tiene que atender el médico cada día y en ocasiones se nos quedan lagunas, como comentaba hace un momento Conchita, porque el médico nos explica, pero se nos quedan dudas y ¿cómo resuelvo yo esto? Bueno, pues ahí está precisamente el profesional de la oficina de farmacia que va a aclarar todas las dudas y en ocasiones incluso va a facilitar la solución de algunos problemas que, de no solucionarse, podrían constituir un problema, especialmente para las personas mayores, que les cuesta más trabajo entender las cosas, a pesar de que el médico polimedicados, en fin. A pesar de que el médico en la consulta dé la pauta y dé toda la información necesaria, sí es cierto que siempre quedan dudas en el paciente, y es muy común, y a diario se ve en la farmacia, que nos consulten, pues, si se puede tomar con algún medicamento que estén tomando, si la dosis que están tomando es la adecuada, la pauta, los días. Es muy común, y de hecho el profesional farmacéutico está, como tú muy bien has dicho, para eso, para solventar cualquier tipo de duda relacionada con el medicamento, sin duda alguna. Vamos a llegar ya a la parte final de nuestro programa.
pero yo no querría cerrarlo sin dedicar un espacio a un tema que me parece fundamental. Hay tendencia a acumular medicamentos en casa. Nuestro botiquín generalmente o no existe o está cargado en exceso de medicamentos que en muchas ocasiones incluso pueden estar caducados o sencillamente no servir para nada. Esto implica, primero, un gasto que no debería producirse, y hay que ver la factura final del precio de los medicamentos con la que se carga la Seguridad Social, vamos, de la delegación, la consejería, en el caso de Andalucía, de Salud de la Junta de Andalucía, 2.500 millones de euros en este último año, y en segundo lugar, que pueden constituir un verdadero riesgo, bien porque uno toma medicamentos caducados o sencillamente porque un niño puede acceder a ellos, en fin. ¿Cómo se debe manejar esto de los medicamentos? ¿Qué se debe hacer con esos medicamentos que uno ha terminado el tratamiento pero que han sobrado unas píldoras, etcétera? Mira, habitualmente se debe de revisar en casa el botiquín doméstico y hacer una limpieza de los medicamentos que no son necesarios. Consumimos medicamentos, dejamos un tratamiento, esos medicamentos ya no son útiles, con lo cual lo más importante es llevarlo a la farmacia, al punto SIGRE. El punto SIGRE es una entidad que está muy comprometida con el medio ambiente y ellos son los encargados de recoger en la farmacia esos medicamentos, hacen una recogida selectiva de ellos y de darle un uso medioambiental adecuado. No se deben de eliminar en la basura cotidiana, hay que llevarlos a la farmacia porque si no los acumulamos y además se nos caducan. Y los medicamentos caducados no se deben de utilizar en ningún caso porque también pueden suponer un riesgo para la salud. Entonces, eso es un hábito que se debe de fomentar, igual que reciclamos y que separamos ya hoy en día la basura, pues los medicamentos a la farmacia, al punto SIGRE, que es la entidad que se encarga de este procedimiento. Ha sido efectivamente una apuesta medioambiental verdaderamente extraordinaria. No debemos olvidar que el nivel de contaminación que pueden alcanzar nuestras aguas sencillamente porque tiremos los medicamentos a la basura de una manera incontrolada puede ser considerable, de modo que desde luego el punto SIGRE es esencial. Quizá no suficientemente publicitado ni conocido, aunque todas las oficinas de farmacia disponen de un punto SIGRE para recibir las medicinas que han sobrado y que no deben estar bajo ningún concepto en casa. Conchita, de verdad que ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Importante esta campaña, importante tener en cuenta que el uso racional del medicamento es esencial. Y como siempre, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dispuestos a aportar su grano de arena para que este mensaje llegue a todos de una manera clara. Insisto, tenemos la fortuna de contar con una farmacia cerca que va a resolver todos nuestros problemas. Gracias una vez más, Conchita, por habernos acompañado. Gracias, amigos telespectadores, por haber estado ahí un día más al otro lado del receptor. Ese acto es el que hace posible este espacio de educación para la salud, es decir, son ustedes los protagonistas esenciales de este programa. Volvemos con ustedes, pues, enseguida, de nuevo. Hasta entonces, sean felices, pásenlo bien y muy buenas noches. Hola amigos, saludos, muy buenas noches. Hablaba yo hace un instante con Ana